requieren una consulta pública. Para las mismas actividades, los nuevos parámetros de la consulta a los pueblos indígenas han sido modificados, es decir, ningún rechazo a la consulta va a paralizar alguna actividad petrolera. Y en términos de energía también llegamos a otro aspecto. Hay una visión del país de colocarse como corazón energético regional, lo cual es inviable, lo cual es imposible. Bolivia produce menos del 3% de la región. Pero de todas maneras, esta retórica nos lleva a un punto muy concreto. Dentro de las políticas del gobierno están las grandes centrales hidroeléctricas en bosques tropicales. Se pretende aproximadamente 10.000 megavatios en los siguientes años, sin considerar impactos ambientales, emisiones de metano, toda la infraestructura asociada a la vinculada a la construcción y a la operación de grandes centrales hidroeléctricas, pero que de todas maneras están dentro de las políticas del propio Estado como reducción de emisiones, considerándolas como energía renovable sin ningún cuestionamiento en relación a la sustentable. Y por último, en términos de infraestructura de transporte, los medios para la apertura de los territorios, tenemos la reducción de tiempos de revisión de EIAC, la reducción de la consulta a los identificados como potenciales afectados, pero esto que por ahora podría seguir significando que algo de gestión hay, lo que estamos viendo en los hechos es el licenciamiento automático de los proyectos. Es decir, que desde el momento que se decide llevar adelante la construcción, la licencia ya no es nada más que un proceso administrativo. Lo que señalo en esta diapositiva lo podemos ver en el siguiente mapa, que ustedes ven con color rojo, son las regiones en las cuales la minería aurífera que va dirigiéndose a dos grandes regiones, hacia el norte amazónico de Bolivia, sobre todo a la zona de la Amazonía andina o del subandino, que es incontrolado, pero también a la región que tiene el círculo en Santa Cruz, que está vinculado con la zona de la Chiquitanía que tuvo los incendios. Por otro lado, pueden ver en azul el crecimiento de la frontera petrolera, como les decía, se dirige hacia la Amazonía, precisamente, y la parte más concreta es la cuenca del Madre de Dios en Bolivia, que es una cuenca muy amplia que tiene que ver con una serie de ríos que llegan, sobre todo desde la zona andina hacia el norte amazónico de Bolivia, donde la actividad petrolera está siendo permitida, es encima o por encima de áreas protegidas y de territorios indígenas. Por otro lado, la expansión de la agroindustria que va dirigiéndose, además de la Amazonía, es sobre todo a la zona de los llanos de Santa Cruz y también los llanos del Beni. Todo esto tiene que ver con una política desde el inicio del gobierno de Evo Morales, que era la marcha al norte, pero no solamente al norte, sino estamos yendo en realidad hacia tierras bajas. Y por último, como les mostraba, las hidroeléctricas en bosques tropicales. Son grandes proyectos, uno de esos en la frontera Brasil-Bolivia, que es la continuidad del proyecto del Río Madera. Son las dos hidroeléctricas que ya las dos construidas en Brasil señalaban la ampliación de la frontera agrícola en Bolivia, en los departamentos de Pando, el norte del departamento de La Paz y el departamento del Beni. Y por otro lado, el proyecto Rositas en la cercanía del Chaco boliviano, en el departamento de Santa Cruz, que también tiene su objetivo final, que no es una central hidroeléctrica, son una serie de 6 centrales hidroeléctricas, que uno de sus componentes es electricidad, pero los otros tienen que ver exactamente con ampliación de la frontera agrícola. La hidroeléctrica en el norte del departamento de La Paz, que es el proyecto del Bala. Y por último, otras que ya podrían considerarse medianas, como son Ibirizú en Cochabamba. Bueno, pero este es el panorama de cuál es la política del país que tiene que ver con lo sucedido en la última temporada. ¿Cómo lo vemos cuando tenemos los incendios del 2009? En el mapa de quemas a septiembre del 2019,
elaborado por FAN, precisamente podemos ver esas zonas, el norte del departamento de La Paz, la zona de la Chiquitanía, Pantanal y el Chaco, que son las de mayores incendios y de mayores focos de calor. Y hemos tenido, y como pueden ver en el departamento de Santa Cruz, una superficie quemada que ha superado cualquier otro año, que ya llegaba a los 3,6 millones de hectáreas, superado inclusive el 2010, que llegó a 2,9, pero además estas zonas son precisamente las vinculadas con las políticas públicas, que no solamente es ampliación de la frontera agrícola, sino otras actividades económicas. Y cuando vemos esto en el pequeño mapa a la izquierda, ustedes ven la zona del bosque seco chiquitano en el departamento de Santa Cruz. Es una región que forma parte de la cuenca amazónica, pero que no es Amazonía propiamente dicha, sino más bien es una zona de transición entre entre lo que es Amazonía y el Chaco y el Pantanal boliviano. Esta zona, que ya ha tenido grandes efectos por el crecimiento de la frontera agrícola, que en solo 5 años, si ustedes ven, la formación forestal va perdiendo cada vez superficie para el uso agropecuario, como pueden verlo en el esquema o en el gráfico del lado derecho, es evidente que en los últimos 5 años esta pérdida de bosque ha ido significando pues precisamente ese crecimiento de la frontera agrícola en esa línea amarilla, y del 2012 al 2017 tenemos un crecimiento, un cambio de uso del suelo de aproximadamente 5 millones de hectáreas. Estamos hablando del 2012 al 2017. Los hechos que hemos tenido el 2019 solo nos puede significar una variación mucho mayor en esta gráfica. Pero ¿cuáles son las perspectivas en ese sentido? A la izquierda ustedes pueden ver con color oscuro las áreas protegidas a nivel nacional, y con color claro las áreas protegidas a nivel subnacional. ¿Eso qué significa? Que precisamente si uno contrastara con los gráficos que hemos visto, son áreas protegidas como San Matías, Otuquis, a nivel nacional, que han sido afectadas por estos incendios, y por otro lado, áreas protegidas a nivel subnacional, como son Tucabaca, que también han sido afectadas. Pero esto no es una sorpresa, esto en realidad es algo esperado. Cuando ustedes van al mapa del lado derecho, van a ver una línea con línea roja, esa es el corredor bioceánico Santa Cruz-Puerto Suárez, es así como se lo llamó, un proyecto que ya está construido, sobre todo pavimentado en la parte de Santa Cruz-Puerto Suárez, y en proceso algunas partes y otras todavía no concluido del ramal que estaría en la parte de arriba. Los estudios realizados, el estudio de evaluación ambiental estratégico realizado y concluido aproximadamente el año 2000, antes de que se inicie la construcción, estableció un plan de acción estratégico muy amplio de 85 millones de dólares. En ese momento fue muy cuestionado con los términos al señalar que sería demasiado para el país gastar 85 millones de dólares en temas ambientales, en temas que también eran sociales, y se lo redujo a 25 millones de dólares, que fue ejecutado más o menos en diferentes gestiones. Lamentablemente, uno de los mayores impulsores, el BID, señalaba que fue un gran fracaso ese proyecto. Pero ¿qué es lo que señalaba ese proyecto de protección ambiental? Pues precisamente que si ese proyecto no se implementaba, la región esta de la Chiquitanía, el Pantanal y un sector del Chaco boliviano iba a ser afectado con una deforestación de 5 millones de hectáreas. Actualmente tenemos 3,6 millones de hectáreas solo en este año. Y si ese plan de acción se lo llevaba adelante, esta previsión podía reducirse a 1,5 millones de hectáreas. Bueno, ese plan
fue llevado de una manera que la propia evaluación del BID dice que fue malo, fue complejo, que es un proceso que no hay que llevar adelante de esa manera, a pesar de que los estudios y la investigación que implicaba un proceso de planificación de la región podían considerarse uno de los mejores que se había hecho en esos términos en el continente. Por otro lado, podemos ver en el de color lila la zona que afectaría un proyecto de transporte que es la carretera San Buenaventura y Xiamas, precisamente con posibles efectos en el Parque Madidi, una de las regiones que también ha sufrido ciertos efectos de incendios, que más bien logró ser controlada. Entonces podemos ver, este es un proyecto financiado por el Banco Mundial que quedó parado por una serie de factores vinculados con corrupción, pero eso no significa que no sea una decisión el ingresar a esta zona, pero además porque es una zona donde se tiene toda una serie de proyectos a nivel de ampliación de frontera agrícola, de desarrollo industrial a partir de caña de azúcar, etcétera, que resultaría siendo como una, consolidando esa marcha hacia la Amazonía del gobierno boliviano. Y por último, lo que sí llama la atención, que hace 2 semanas, el que está de color celeste, es la carretera San José de Chiquito, San Ignacio de Velasco, un proyecto también financiado por el Banco Mundial, que en estos momentos, cuando todavía se discute cuál es el futuro que va a ser esa zona incendiada, precisamente inician las labores de construcción de ese proyecto que tiene que ver con el bosque seco chiquitano. Y la ampliación de infraestructura en la región tanto en los llanos como hacia la Amazonía, lo podemos ver también en color café, donde está la expansión de esa frontera agropecuaria hacia el Beni, con la carretera Santa Rosa de la Roca hacia Puerto Villazón, que es hacia Baures, y la frontera con Brasil. Y podríamos irnos hacia arriba también, una carretera que no está señalada, que resultaría siendo también que va una carretera de exportación que va dirigida hacia Rondônia en el Brasil, vinculada con la ampliación de la frontera agrícola. Y por último, también el otro círculo hacia abajo que va hacia el Paraguay, que tiene que ver con San José de Chiquitos hacia Ito Palmar. Es una carretera que ha entrado a la red fundamental de carreteras, pero en este momento todavía es una ruta no consolidada, pero que tiene que ver con esta lógica de exportación de commodities que tiene el país. Bueno, esas son las perspectivas, pero ¿qué significa en términos de incendios? Pues precisamente para hablar de incendios y hablar de infraestructura tiene que ver las políticas que tiene el país y infraestructura como una de las principales formas de acceder a territorios o de consolidar estas políticas. Lo que vemos en esta última temporada, pues precisamente esa zona del bosque seco chiquitano, del Pantanal boliviano, que tiene que ver con el Parque Otuquis y el Parque San Matías, es una región que habitan pueblos indígenas. Algunos de ellos todavía mantienen cierta cualidad de ser seminómadas con los pueblos ayoreos, temas que hasta por ahora y en toda esta época en el cual ha habido los incendios, no se está hablando de cuál es el resultado. Más aún, en términos de restauración de la zona, más allá de un proyecto del PNUD que está generando buscando algunas iniciativas, no tenemos una política clara en ese sentido. Lo que sí tenemos es una política clara de acceso a nuevos territorios, de incorporación de todas estas regiones que son de los llanos y hacia la Amazonía y de la sabana del Beni también a actividades que tienen que ver con petróleo, minería, expansión de la frontera agropecuaria, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Entonces procedemos ahora a la segunda presentación de Enrique Ormachea. Y las preguntas para Silvia las vamos a hacer conjuntamente terminando esta segunda presentación, ya para abrir entonces el debate.
Ok, puede proceder cuando esté listo. Señor Enrique, no lo escuchamos. ¿Podría por favor, desbloquear su micrófono? Ok, ahora ya lo escuchamos. Ahora ya debería estar todo. ¿Repetimos todo? Sí, por favor. Sí, ahora sí ya estamos bien. Ahora sí. Ahora Bueno, sí. Adelante, gracias. muy buenas a todos. Como les decía, mi exposición está referida al tema de las políticas agrarias y ampliación de la frontera agrícola en Bolivia. Esta exposición la he dividido en 5 partes. Una primera para presentarles un trasfondo general de la política de ampliación de la frontera agrícola, para poder entender las razones de esta política. En segundo lugar, darles una rápida visión sobre cuál es la situación actual del sector agropecuario, sus principales tendencias. Un tercer punto en relación a cuáles son las políticas de tierras agrarias del gobierno del MAS, que explican el escenario anterior de comportamiento del sector agropecuario. Un cuarto punto para ver cuáles son los planes gubernamentales de expansión de la frontera agrícola en la Amazonía o en las tierras bajas del país, para finalmente introducir un tema de debate en relación a las opciones o ampliación de la frontera agrícola o incrementos en la productividad de la producción agrícola. ¿Cuáles son las razones que explican esta insistente política del gobierno en relación a la ampliación de la frontera agrícola? Primero, señalar que estamos viviendo el fin del boom de precios de materias primas en el mercado mundial. Además de este escenario, en el plano interno, tenemos una situación de menores ingresos por drásticas reducciones en los volúmenes de exportación de gas, que es el principal producto de exportación de Bolivia, menores volúmenes de exportación de minerales, fundamentalmente de 2 minerales claves, que son zinc y plata. Hay bajos volúmenes de exportación de productos agropecuarios. Los ingresos que tenía previstos el proyecto por el desarrollo de proyectos de exportación de electricidad no se han concretizado todavía aún, por lo tanto son ingresos previstos a mediano y largo plazo. Y estamos en una situación límite de presión tributaria a la población trabajadora, lo que presenta un escenario nacional de menores ingresos. ¿Cuál es la situación del sector agropecuario? En realidad, la participación del PIB agropecuario no ha tenido cambios sustanciales en el periodo de gobierno del MAS. Ha pasado a significar del 10.9% en 2006 al 11.6% en 2017. Hay en general un bajo crecimiento de la producción y de la productividad agrícola. Ustedes pueden fijarse al lado derecho en términos de rendimiento. Existe un rendimiento promedio de 4.91 toneladas por hectárea, y en estos 12, 13 años del gobierno del MAS apenas hemos incrementado la productividad a 5.11 toneladas por hectárea. Estos datos implican que Bolivia sigue teniendo los niveles de productividad más bajos de la región. Otra característica del desarrollo de la producción agrícola es la gran diferencia entre regiones. La línea roja que ustedes ven en el gráfico
representa, digamos, la evolución de la producción agrícola en estos años, evolución que está marcada en realidad por el incremento de la producción en las tierras bajas, es decir, en los departamentos de los llanos, de Santa Cruz, Benipal. Mientras que la producción, donde se asientan la mayor parte de los campesinos de Bolivia, que son valles y llanos, está prácticamente estancada, como pueden ver en el gráfico adjunto. Por otro lado, podemos verificar que el aporte de la producción campesina a la producción agrícola total ha ido bajando con el tiempo, y con base en datos del Censo Agropecuario, nosotros podemos demostrar que la producción agrícola campesina en Bolivia, a pesar de la importancia del número de unidades productivas de este tipo que existen en Bolivia, ya solo representa el 10% de la producción agrícola total. El 90% de la producción agrícola total se hace con base en explotaciones de corte capitalista. Ahora bien, ¿cuáles son las políticas de tierras y agrarias del gobierno que explican la situación que yo les he explicado anteriormente? Bueno, por un lado, en Bolivia se ha dado un proceso de saneamiento de la tierra, es decir, volver a poner en orden legal la distribución de tierras. El gobierno se jacta de haber distribuido o digamos, legalizado una mayor proporción de tierras a campesinos e indígenas originarios. Sin embargo, esta información oculta algunos datos que son importantes presentarlos. Si bien efectivamente alrededor de unos 43 millones de hectáreas han sido repartidos entre campesinos e indígenas, los campesinos han recibido en promedio 14 hectáreas, los indígenas y originarios 64, pero los empresarios 928. Ahora bien, estas políticas de tierra también ocultan temas que son centrales. Las tierras aptas para la agricultura y la ganadería siguen en manos de los grandes propietarios de tierra. El minifundo en las tierras altas, en valles y altiplano, para campesinos indígenas, tienen serios problemas de degradación y obviamente de parcelación muy grande. Esto explica por qué la producción campesina en valles y altiplano, que les mostraba anteriormente, está prácticamente estancada. Y las tierras que han sido distribuidas a campesinos indígenas en las tierras bajas, en la Amazonía, son tierras o marginales por su difícil acceso, o son tierras de vocación forestal fundamentalmente. Es decir, son tierras que no pueden ser dedicadas a la producción agrícola. Ahora bien, Evo Morales se ha caracterizado por sacar una serie de leyes y decretos a favor de campesinos indígenas, pero que nunca se han convertido en planes y proyectos concretos. Si comparamos el cuadro que yo les demostraba de la producción agrícola estancada en valles altiplano y comparamos el nivel de dinero que se ha invertido en la inversión pública agropecuaria, que ha pasado de 76 millones de dólares en 2006 a 320 millones de dólares en 2005, bueno, los resultados productivos nos indican que esta inversión prácticamente se ha ido por un caño, no ha tenido ningún efecto en la producción, porque esta inversión pública se concentra fundamentalmente en valles y altiplano. Los presupuestos de 3 ministerios ligados a la problemática de la producción agropecuaria igual han sufrido un incremento considerable entre el 2005 y el 2015, prácticamente ha crecido 8 veces más,
pero no tenemos igualmente 8 veces más producción y 8 veces más, digamos, alimentos en Bolivia. Por el contrario, Bolivia está caracterizando hoy día por importar hasta productos agropecuarios primarios del exterior. Aquí interesa remarcar que en realidad la política central del gobierno ha sido aquella que ya los sectores agroempresariales le plantearon al gobierno desde el 2006. Así, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales ha aprobado una legalización de desbosques ilegales que habían hecho los productores desde el año 1996 a la fecha. Les han otorgado una ampliación de la verificación de la función económica social, es decir, la verificación de si son tierras o no productivas, control que han ampliado de 2 a 5 años. Se han realizado una serie de autorizaciones para desbosques y quemas que ustedes ya deben conocer y que han implicado y explican el desastre que ha ocurrido en la Chiquitanía en los últimos meses. Se ha legalizado la producción de biocombustibles y se ha legalizado nuevos eventos de transgénicos para soya. Los planes de expansión de la frontera agrícola en las tierras bajas de Bolivia. El gobierno se plantea hasta el 2025 expandir la frontera agrícola a 13 millones de hectáreas y producir a través de esas 13 millones 45 millones de toneladas métricas de alimentos. Bueno, como ustedes veían, Bolivia tiene una frontera agrícola cultivada de 3.8 millones de hectáreas, es decir, se pretende un incremento más o menos de unos 9 millones de hectáreas más. La justificación del gobierno para ello, en un principio, hacia el 2013, fue que existía un escenario mundial de precios en alza, por lo que era importante comenzar un proceso de exportación de alimentos como formas de incrementar los ingresos nacionales. Pero una vez que ese escenario comenzó a variar, pues los precios internacionales de los productos agropecuarios han tendido al estancamiento, algunas cosas a la baja, el gobierno del MAS ha aprobado una política de producción de biocombustibles a través de la producción de caña de azúcar para el etanol y de biodiesel con soya y otro tipo de grano. ¿Cuáles son las zonas de expansión de la frontera agrícola en Bolivia? Les voy a presentar un mapa de manera general, donde ustedes pueden ver en las flechas rojas cuál es la tendencia. En el caso del departamento de Santa Cruz, como ven hacia la derecha, la flecha está hablando de una expansión hacia el este, donde justamente se encuentra la Chiquitanía y que es la que ha sufrido los incendios a causa de la presencia de colonizadores, sean campesinos o empresarios, que en un escenario de altas temperaturas han empezado a realizar tareas de desbosque y de chaqueo y que han ocasionado el desastre que todos conocemos. El segundo espacio geográfico de expansión de la frontera agrícola se está dando y se va a dar en el departamento del Beni, que queda acá superior, digamos, al noreste del plano. Esta zona es caracterizada fundamentalmente por ser una zona ganadera expansiva, de muy baja productividad, pero acaban de aprobar un nuevo plan de uso del suelo, acicateado por esta política de expansión de la soya y de granos para biocombustibles y la posibilidad de exportación de carne a la China, lo que implicaría que se habilitarían 10 millones de hectáreas para esta producción. Sin embargo, no existen estudios que nos puedan demostrar de manera científica
si estas tierras son o no aptas para la agricultura. Todo hace pensar que no es así. La tercera zona es la del norte del Departamento de La Paz. El Departamento de La Paz no solo tiene altiplano, sino tiene hacia el norte tierras bajas. Y allí se está llevando a cabo un proyecto de producción de caña para alimentar con materia prima un ingenio azucarero, y esto estaría llevando a una ampliación de la frontera agrícola en ese plan. Y finalmente el norte amazónico pleno, que es Pando, donde, como ustedes saben, es una zona fundamentalmente de bosques tropicales con árboles de castaña y de goma y de otro tipo de recursos forestales, muy importante. Bolivia es el principal exportador del Brazilian nuts, es allí donde se produce esto, pero el gobierno de Evo Morales ha decidido de que esta sea una zona agropecuaria. Y el gobierno ha comenzado a implementar una serie de proyectos desde la colocación de silos para la producción de granos, hasta una política agresiva de entrega de tractores para la ampliación de la frontera agrícola en esta región. Ahora bien, contrariamente a lo que se cree, Bolivia no tiene una cantidad de tierras muy amplias para el desarrollo de una agricultura sostenible. Es decir, tierras donde se pueda realizar actividad agrícola intensiva que permita su sostenibilidad en el tiempo. Ustedes se fijan en el cuadro que les presento. La superficie total agrícola disponible llega a 8 millones de hectáreas. Aquí está en kilómetros cuadrados. Esto significa el 10% solamente del territorio boliviano. Y como ustedes pueden ver, la propuesta del gobierno es ampliar a 13 millones de hectáreas. Es decir, ya en este momento, como les he comentado, Bolivia está utilizando 3.8 millones de hectáreas de superficie agrícola cultivada. A esto hay que sumar alrededor de 1,5 millones de superficie de tierras cultivadas con pastos para la ganadería intensiva y 8 millones de tierras que están en barbecho o en descanso. Es decir, Bolivia está al límite de la utilización de tierras que sean aptas para una agricultura sostenible. Entrar a desarrollar una agricultura en tierras que no tengan aptitud del suelo para una agricultura sostenible va a implicar necesariamente que la expansión de la frontera agrícola tenga que ingresar a zonas de bosque, donde si bien en un principio va a poder desarrollar una agricultura con algunos réditos en productividad y en ingresos, es una agricultura destinada al fracaso porque son tierras muy frágiles y que en muy poco tiempo se van a degradar. Esto implica que Bolivia va a entrar a un mal negocio porque va a desarrollar una agricultura que no va a ser sostenible en el tiempo, en términos productivos y en términos de ingreso, y va a destrozar, digamos, sus bosques y biodiversidad. Pero además es importante señalar que una ampliación de la frontera agrícola sobre bosques va a implicar un efecto total sobre las tierras de las poblaciones indígenas asentadas en las tierras bajas. En este sentido, nosotros llamamos la atención en la necesidad de desarrollar una política agropecuaria que se sustente en un incremento de la productividad como medio para producir más alimentos, en zonas que sean aptas para la agricultura sostenible y de esta forma evitar o preservar más bien nuestros bosques y la biodiversidad. Esa es mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, señor Enrique. Creo que las dos presentaciones han sido muy enriquecedoras y nos han dado una perspectiva muy buena de lo que está pasando en estos momentos en términos de las políticas. Vamos a proceder ahora a las preguntas que tienen los participantes. Si pudieran, por favor, escribirlas en el Zoom, el chat, y nosotros así las vamos recopilando y se las vamos entregando. Pero ya tenemos 3 preguntas, de las cuales voy a leerlas y después procedemos nuevamente a las respuestas. Entonces, tengo 2 preguntas para Silvia. Una de Albert. Como consultor, he participado en un proyecto de fortalecimiento de caminos rurales a nivel nacional, una especie de diagnóstico de herramientas de información para direccionar las inversiones, que uno de los organismos de financiamiento mencionados por Silvia hace un par de años, pero por diferentes motivos, incluyendo el viceministro de Transporte de turno, se ha paralizado. No sé si conoce ella, si se ha retomado, y este también sería un hecho que influya al que el enfoque de las inversiones a la red fundamental y no a proyectos como estos enfocados en caminos vecindales y secundarios. Esto es para Silvia. Y la otra pregunta para Silvia es, fue interesante la referencia a negociación entre desiguales. Imagino que son desigual en relación al poder. ¿Podría ejemplificar o cómo podemos ampliar el poder de los menos ventajosos? Esta pregunta viene de Bob. No sé si queremos comenzar con esas 2 preguntas y luego pasamos a las demás preguntas. Empezamos, me parece muy bien, con estas 2 preguntas. En relación al proyecto de fortalecimiento de caminos rurales, la verdad es de que no le he hecho seguimiento de si eso sigue, pero hay que tener una cierta claridad de cómo se distribuye las responsabilidades en términos de la planificación de lo que es la infraestructura de transporte en el país. Lo que tiene que ver con lo que se llama la red fundamental de carreteras, que son las carreteras que unen capitales departamentales y estas con las fronteras de los países vecinos, están bajo la responsabilidad del gobierno nacional. Tenemos las carreteras departamentales, que son las que están bajo responsabilidad de las gobernaciones, que van desde algunas zonas productivas, algunas ciudades intermedias o a la capital del departamento, hasta la frontera del departamento. Y bueno, los caminos vecinales o los caminos rurales que están plenamente a cargo de los municipios. Como pueden ver dentro de esto, obviamente que las principales inversiones en esta infraestructura de transporte son hechas por el gobierno nacional. Un problema permanente, no solamente de esta gestión de gobierno, sino desde siempre ha sido precisamente los recursos para esos caminos rurales o para esos caminos municipales o vecinales que tienen que ver con el intercambio entre poblaciones más pequeñas, entre poblaciones rurales, y también ese intercambio de comercio, intercambio, circulación, o inclusive en algunos casos el llegar a estas rutas nacionales. Ese programa de fortalecimiento en ese sentido, si es que fue llevado adelante, probablemente tenga que ver con ciertas normas, con ciertos impulso, porque precisamente es la necesidad de esas rutas lo que hace que muchos de los municipios o de muchas de las comunidades tampoco les interese demasiado las rutas nacionales, pues precisamente llegar a esas rutas nacionales les cuesta demasiado o directamente no lo pueden hacer. Es algo permanente en el país que las grandes inversiones se han dirigido a esa red fundamental o esa red que tiene que ver más con la exportación o el comercio internacional que hacia las rutas nacionales. Y mucho más en este momento en el que los municipios tienen menos recursos por las caídas de las ventas de gas, es muy difícil prever que un programa, una política de caminos rurales pueda ser llevada adelante precisamente porque los municipios tienen pocos recursos.
En relación a la otra pregunta, que es a la negociación entre desiguales, me refería a esto y queda bastante claro. Cuando una política pública como la construcción de un proyecto de infraestructura o la implantación puede ser de un proyecto de energía como de hidroeléctrica o una... o inclusive un proyecto minero o lo que tiene que ver con toda la ampliación de la frontera agrícola, estaría vinculada a un proceso de consulta pública, es precisamente la decisión del Estado ya llevar adelante el proyecto. Por eso hablaba de licenciamiento automático, porque la consulta pública, no me estoy refiriendo inclusive solo a la consulta previa, sino a la consulta pública en general, lleva a esa desigualdad de negociación entre quien tiene el poder y quien no lo tiene, y más aún, que lleva a una situación de negociación de derechos. Es decir, se negocia derechos que tienen que ver con las labores propias del Estado en términos de construcción de escuelas o construcción de algún camino rural o acceso a electricidad o sistemas de agua frente a la aceptación de un proyecto. Eso significa la negociación entre desiguales, es un proceso que se está dando o que se ha dado ya de manera muy fuerte, muy claramente estudiado en el sector hidrocarburos, pero se los da en absolutamente todos los sectores. Más aún, en muchos casos, ni siquiera se llega a la negociación. Cuando el licenciamiento automático del proyecto ya es una decisión del Ministerio, de la autoridad ambiental competente, que lo podemos ver en el caso de la carretera del Timnis, que que se dio el licenciamiento ambiental a 2 de los tramos, habiendo fraccionado el proyecto sin considerar siquiera la opinión de los potenciales afectados, nos muestra que esa es una decisión. El proyecto va, o la inversión va por encima de cualquier proceso de consulta e inclusive se evita cualquier diálogo con la población. Muchas gracias, Silvia. Tenemos ahora 2 preguntas para Enrique. Una que viene de Bob. ¿Cuál es el motivo político para la política de más para favorecer las grandes productoras con las mejores tierras? Y de ahí tenemos otra pregunta más para Enrique, de Vanessa. ¿En qué consistiría esa mejora de la productividad agrícola como estrategia para reducir la deforestación por ampliación de la frontera agrícola? Gracias. Bueno, el motivo político de esta política orientada a los grandes empresarios tiene una explicación material. El 90% de la producción agrícola se da en unidades de producción de corte capitalista. Primero. Segundo, la mayor parte de la producción agrícola de Bolivia, como lo se ha demostrado en los gráficos, se concentra en Santa Cruz, en las tierras bajas. Siempre el gobierno de Evo Morales, y aquí ha habido una confusión desde el principio del gobierno de Evo Morales, por el hecho de tener origen campesino, digamos, la gente pensó que iba a beneficiar a los propios campesinos bolivianos, y no así, digamos, al sector agroempresarial. Pero el hecho material de que, digamos, los grandes empresarios tengan las mejores tierras y produzcan la mayor parte de la producción agrícola, le ha llevado al gobierno del MAS a una política de franca alianza con él. Como yo les comentaba, si uno revisa la agenda política que hizo el sector agroempresarial desde 2006 hasta ahora, el gobierno del MAS ha cumplido fielmente esa agenda. Y, digamos, bajo el control que tiene de las organizaciones sindicales campesinas, ha evitado
cualquier tipo de demanda, por ejemplo, de las organizaciones campesinas en relación al tema productivo. Ah, claro, están abajo, ¿no? Ahora, la productividad pues implica una inversión muy fuerte del campo. Productividad implica, primero, trabajar sobre las tierras que son aptas para la agricultura, una inversión en tecnología y en una serie de aspectos para poder, digamos, duplicar, si se quiere, la producción en una misma unidad de tierra disponible. Por decir algo, en Bolivia tiene un nivel de productividad en papa, que es un cultivo tradicional de alrededor de 4 toneladas hectáreas. Bueno, el Perú al lado tiene una productividad de 8 o de 9 toneladas. Bueno, de eso se trata y de entrar a realmente a un proceso de modernización de la producción agropecuaria, cosa que el gobierno aparentemente no está dispuesto a hacer. Ha optado por la más fácil, es decir, entraremos a la Amazonía y ampliaremos la frontera agrícola a como dé lugar, con el concepto además que lo ha venido reiterando permanentemente el vicepresidente del país, en el sentido de que Bolivia no tiene por qué cuidar los bosques para beneficio de los países del norte, porque los países del norte ya habrían, digamos, destrozado sus bosques y no tiene por qué Bolivia cuidar los bosques en función de sus intereses. Bueno, ese tipo de política va a seguir adelante. Los resultados de la elección que está en entredicho por serias observaciones a la transparencia de las mismas, nos dicen que Evo Morales seguiría 5 años más. Bueno, esta política va a seguir implementándose. Los datos macroeconómicos están señalando ya serios problemas y la alianza de Evo Morales con los poderosos sectores agropecuarios va a seguir adelante y van a entrar a un proceso de incrementar la frontera agrícola como de lugar. Para el gobierno Paraguay es uno de sus ejemplos, en el sentido de que puede generarse mayores ingresos por expansión de soya y este tipo de productos agrícolas. Muchas gracias por la respuesta, señor Enrique. Tengo acá ahora una pregunta para Silvia y luego va a haber una pregunta para los dos. La pregunta para Silvia es de Dee Bevington. ¿Podría darnos más información sobre los arreglos financieros en relación a la construcción de las carreteras? Es decir, ¿son financiados con préstamos externos, fondos estatales, ambos? Y la pregunta para los dos que viene de Alba. ¿Cuál sería la propuesta o sugerencia de los investigadores para evitar que se repita la catástrofe ocurrida de los incendios del 2019? ¿Cómo ven ellos el tema de electricidad y frontera agrícola con la ejecución de grandes centrales hidroeléctricas de Brasil o Bolivia? Creo que de repente podemos pasar a otra pregunta más o quisieran responder ahí nomás. A ver, voy a pasar una pregunta más, que sería para Enrique, de Sheila. ¿Cuáles son los impactos? ¿Cuáles son los impactos de una función económica, social de la tierra que no reconoce el manejo de bosques y reservas privadas de patrimonio natural como sustento para mantener el derecho propietario? Y si pudiera ampliar su propuesta de aumento de la productividad mencionada en su última diapositiva.
Ese es para el señor Enrique. La primera pregunta en relación a los arreglos financieros y quiénes financian las obras de infraestructura. Hasta ahora, el financiamiento de todo lo que es infraestructura de transporte, energía también, viene principalmente de la banca multilateral. Estoy hablando principalmente de la CAF, del BID, y en tercer lugar del Banco Mundial. Por otra parte, tuvimos hasta hace poco un financiamiento que estaba creciendo, pero que ha llegado a un punto que a partir de ahí no ha avanzado, que es del Exim Bank de China, del Banco de Exportaciones e Importaciones China. En todos los casos, se mantiene del 100% de la inversión, un 15% es la contraparte nacional. Son recursos de los departamentos donde se realizan las obras. Estos recursos provienen precisamente de la renta del gas y son retenidos por el gobierno nacional para pagar esa contraparte nacional. Los arreglos financieros van en esos términos. En las últimas temporadas hemos tenido unas maneras algo diferentes, ¿no? Cuando tuvimos los primeros financiamientos del Banco de Desarrollo de Brasil, este financiamiento, y también del Banco do Brasil, este financiamiento estaba vinculado a la contratación de empresas brasileñas. Es lo mismo que sucede en los casos del Banco de Exportaciones e Importaciones Chinas. El financiamiento está vinculado a la contratación de empresas de ese país. Y también hay un ligero, no tan ligero, un cambio en la forma de contratación. Hemos entrado a los proyectos en los cuales, que son llave en mano, es decir, quien se encarga de la construcción también se encarga de los estudios, en el caso boliviano, inclusive desde los estudios de factibilidad, del diseño final, es decir, de las decisiones de la magnitud del proyecto. Esa es la situación en el que se está dando, no en todos los, o sea, no en el caso de la banca multilateral, pero sí en los casos cuando el financiamiento es bilateral. Pero absolutamente todo se convierte en deuda, en préstamo al país, con esa particularidad que tenemos en primer lugar la CAF, el BID, el Banco Mundial y el Exim Bank de China. Por otra parte, en términos de qué sucede, qué tendría que hacerse para evitar lo que sucedió este año, pues precisamente si partimos que es una decisión la ampliación de la frontera agrícola y el transformar el bosque en producción agropecuaria, lo único que tenemos que pensar es que las políticas estatales son las que tienen que cambiar. Y en relación a las grandes centrales hidroeléctricas, hay que entender que las grandes centrales hidroeléctricas precisamente no son esa obra o la presa, son entre los proyectos más grandes que se encargan de transformar un territorio. La gran central hidroeléctrica está vinculada a grandes proyectos de infraestructura, inclusive vinculados a la producción de materiales para la construcción de la presa, a campamentos, a desplazamiento de la gente local y también desplazamiento de gente que va a estar en los campamentos trabajando. Entonces, si estamos hablando de grandes centrales hidroeléctricas, sobre todo en regiones de muy baja población, la densidad poblacional en la Amazonía o en las zonas donde están previstas ser implantadas estas hidroeléctricas en el país es baja. Entonces estamos pensando en la creación de nuevos centros, inclusive, y además de una transformación completa de zonas rurales a zonas totalmente vinculadas a esa producción de energía. No solamente, esa transformación implica obviamente no solamente el anegamiento del bosque o de la región, sino esa transformación a una serie de actividades probablemente vinculadas a la actividad agropecuaria. Sí. Bueno, en realidad, las preguntas que bueno, yo tengo que reiterar lo que ya he venido, lo que venimos insistiendo. Es decir,
Para evitar la continuidad de las catástrofes, es importante tener políticas, obviamente, de no expansión de la frontera agrícola de manera irracional. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Esto implica tener políticas, tener gobiernos que tengan una visión de desarrollo sostenible mucho más clara. Por eso es que nosotros planteamos que la manera de evitar estos desastres es incrementar la productividad. Y la productividad, reitero, implica una inversión muy fuerte en términos de inversión en tecnología, asistencia técnica, en fin, una serie de mecanismos que permitan que la producción agrícola vaya incrementándose en los lugares que son aptos para ello. En Bolivia no existe, yo les he comentado cómo se está aprobando un plan de uso del suelo en Beni sin ningún sustento técnico, científico, que nos diga si esas tierras son o no aptas para ello. Aquí se han reunido los interesados en ampliar la frontera agrícola, los ganaderos y los futuros inversores en esa zona, con las autoridades del gobierno y han sacado un plan del uso del suelo de la noche a la mañana, sin haber consultado a los campesinos, a las poblaciones indígenas y a los científicos, que nos podrían decir qué tipo de suelos son. Bueno, efectivamente, el tema de la función económica social de la tierra es también uno de los elementos que está llevando al desbosque. Es decir, porque los pequeños productores o los grandes, en la medida en que la propiedad también es medio relativa, se ven obligados a desboscar muy rápidamente para poder demostrar un uso productivo de la tierra. En ese sentido, digamos, en el caso de los pequeños productores esto es prácticamente dramático, porque se les da las tierras, vienen las autoridades agrarias a verificar si esto tiene uso productivo y la forma como tienen de demostrar, digamos, que están siendo usadas estas tierras es el chaqueo. Y esto está llevando a los desastres que hemos vivido en el último tiempo en la Chiquitanía. Valga la pena decir que en el caso de todo el sistema de áreas protegidas y de bosques, este gobierno la ha desinstitucionalizado totalmente. Una de las tareas que tenemos en Bolivia y reivindicaciones es justamente la institucionalización de espacios gubernamentales tan importantes como el Instituto de Reforma Agraria, que hace dotaciones de tierra sin ninguna transparencia, hace dotaciones de tierra en lugares que no son aptos para la agricultura, y la desinstitucionalización que ha tenido, reitero, todo el sistema que en su momento Bolivia tuvo para un cuidado y un manejo mucho más responsable de sus bosques y de sus áreas protegidas. Hola. Hola, hola, no les escuchamos. Sí, muchas gracias Enrique y Silvia. Tenemos una pregunta más para Silvia de Sara. ¿Se cuenta con algún tipo de herramienta o instrumento que permita hacer una planeación temprana y análisis de impactos acumulativos de los desarrollos sectoriales de infraestructura, especialmente para las vías y hidroenergía?
Bueno, dentro de todo lo que es el sistema de gestión ambiental, el único instrumento que existe para esto es la evaluación ambiental estratégica. O sea, más allá del sistema de planificación estatal que tiene otras condiciones donde está el Plan Nacional de Desarrollo, para el tema de cualquier intervención o de la función que tiene la evaluación ambiental estratégica es precisamente incorporar las consideraciones ambientales en ese proceso de planeación. Ahora, la evaluación ambiental estratégica que está señalada en la legislación del medio ambiente como el estudio de evaluación ambiental estratégico, es un instrumento que no llega a ser nada más que nombrado dentro de la norma. Hubo diferentes intentos de ser regulada, tener una definición más clara hacia dónde va, pero ahí quedó. Sin embargo, uno de los estudios más importantes, quizás el más completo que se hizo en el continente, inclusive no solo en Bolivia, fue precisamente el de Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez. Y lo destaco este estudio porque fue una demanda y el resultado de disposición, por una parte, del Banco Interamericano de Desarrollo de llevar adelante un análisis muy completo de la región que tiene que ver con la Chiquitanía, el Pantanal, parte del Chaco boliviano, pero además porque dentro de este estudio y dentro del impulso estuvieron científicos, no solamente de Bolivia y diferentes partes del mundo, impulsando precisamente por la preocupación del futuro que iba a tener esta zona. Un estudio concluido el año 2000, como les señalaba, y que establece un plan de acción ambiental y social, que es más allá que un plan de acción ambiental y social, es precisamente un plan que tiene que ver con como lo dice el nombre, con una planificación de la región que tiene que ver con tierras, que tiene que ver con áreas protegidas, con la titularización de tierras, con impulso a actividades productivas locales de esos pequeños productores de la región. Además, que tiene que ver también con educación, con patrimonio cultural, arqueológico, etcétera. O sea, es un plan muy amplio, pero que fue desde gobiernos anteriores abandonado, reducido, y además desde el propio BID, que había hecho un compromiso con el gobierno de Bolivia que no avanzaría en la construcción de las obras de este proyecto, si es que no se iría implementando este plan, y se lo abandonó. Y más que nada, los recursos sirvieron más bien en un proceso de disputas políticas entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, sirvieron más bien para otros fines que los previstos, y que vemos ahora las consecuencias que se dan en esa región. Destaco porque en términos de estudio, en términos de definición o de análisis o de una línea base que tendríamos en esa zona, es quizás uno de los estudios más avanzados, pero después de eso se dieron otros que no tienen la misma calidad, que principalmente fueron en un momento impulsados por los bancos que podrían haber financiado o podrían haber impulsado o estructurado proyectos hacia adelante, y que de un tiempo a esta parte ha sido completamente abandonado. Pero bueno, esto no es solamente un tema de que esta forma de estudios que tienen que ver con la planificación territorial fueron abandonados. Es como señalo, todo el relajamiento, toda la reducción de la gestión ambiental en el país, que significa un abandono de un análisis de sustentabilidad, también está en un proceso permanente de retroceso. Muchas gracias, Silvia. Ya queremos ir finalizando este evento, pero no con una última pregunta de Marlis para ambos. ¿Cuál cree que será el plan de recuperación de las áreas incendiadas de parte del gobierno? Bueno, no hay una palabra oficial al respecto. Sin embargo, es muy posible prever que el gobierno directamente promocione
una política de producción directamente en esas tierras. Es decir, que no se entre a un proceso que permita, digamos, un proceso de debate, de discusión con expertos sobre la materia en relación a el futuro de esa zona. Yo he tenido la visita de un personero de un organismo internacional y he quedado sumamente preocupado porque la posición de este personaje es perfecto. Sí hay que entrar a procesos de recuperación de la zona, pero indican también hay que ser muy objetivos y concretos, como ellos dicen. Es decir, Bolivia necesita producir, necesita exportar, y a partir de esta charla me queda la impresión de que el gobierno, con algunas agencias internacionales, estaría realmente orientado a comenzar a producir ganadería y soya, aprovechando una suerte de gran chaqueo que se ha dado a partir del incendio en esa zona. Bueno, yo complementaría esto, confirmando lo que dice Enrique, con algo muy concreto. Cuando se empieza la construcción de la carretera San José de Chiquito-San Ignacio, pues precisamente se le está empezando a construir hace aproximadamente 3 semanas con estudios de evaluación de impacto ambiental que son del 2010. Estudios que, situación que precisamente no podría darse en este momento cuando las condiciones locales, las condiciones ambientales y ecológicas han cambiado, cuando es necesario más bien la participación científica antes de empezar a abrir o consolidar estos territorios precisamente para esa exportación de consolidar las vías para lo que podría ser estas zonas que serían incorporadas a esa producción. Más allá de algunos pequeños programas como el del PNUD de convocatoria para iniciativas innovadoras de recuperación de fondos relativamente pequeños que no llegarían a ser nada más que un maquillaje en pequeños espacios, difícil pensar que si no se tiene una decisión política y una participación seria, no solamente del gobierno, sino sobre todo y en este momento de una convocatoria a científicos en relación a la recuperación del bosque seco chiquitano, lo que podríamos esperar es precisamente que se consolida la política. Muchas gracias a ambos. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este segundo webinario organizado por la Universidad de la Florida y el proyecto GIA, Gobernanza e Infraestructura en la Amazonía. Quisiera volver a recalcar que si todos ya nos han escrito su nombre, su correo electrónico, su institución vía el chat del Zoom, se lo agradecería mucho porque así podemos nosotros recopilar toda la información de los participantes y podemos seguir comunicándonos con ustedes. Y sobre todo queremos también poner este webinario lo hemos grabado, entonces la grabación la vamos a poner en la página web de giaamazon.org. Y para finalizar, quisiera darle las palabras al coordinador del proyecto, Bob Pushpaham. Muchas gracias nuevamente a Silvia y Enrique. Y no sé si ustedes tienen unas palabras finales también para el grupo. Bueno, solamente de nuestra parte, agradecerles y de parte del CEDLA agradecerles esta posibilidad de compartir, por una parte, los análisis que tenemos de lo que sucede en Bolivia y de lo que sucede en esa región, y también esta posibilidad de intercambiar con ustedes del proyecto GIA y con los participantes, estas apreciaciones y estos análisis que tenemos y también estas preocupaciones en relación al futuro de los bosques en Bolivia. Muchas gracias, Enrique.
y Silvia por su tiempo y para compartir su conocimiento. Y también agradezco a los coordinadores aquí, quien organizó la reunión, Marlis, Andrea, y todos los participantes. Yo creo que es muy interesante tener un espacio como este para intercambiar conocimientos y pensar juntos cómo podemos mejorar nuestra actuación y podemos combinar nuestros esfuerzos. Entonces es interesante que tenemos aquí personas de Brasil, no sé si hay otros países también participando, varias personas de Bolivia, muchas organizaciones. La idea de nuestro proyecto es esto. Se puede ver, okay. Sí. Estoy mostrando en la tela aquí nuestro site, que es giaamazon.org, que Andrea ya colocó en el chat. Y tenemos en 3 lenguajes aquí. En español tenemos información sobre el proyecto, pero quería solo mostrar aquí encima, este proyecto está interacciones entre diferentes regiones de la Amazonía. Entonces estamos aquí en el Alto Madeira de Bolivia, Brasil, mas tenemos otros grupos de Brasil, Perú y Colombia. Y cada de estos grupos tiene un espacio aquí para discusiones. Estamos trabajando en varios temas relacionados a poder y, por ejemplo, análisis de los interesados. Es una herramienta para analizar los procesos de toma de decisión, que también es la gobernanza, procesos de toma de decisión, las estrategias y herramientas que utilizaron para influenciar los procesos de gobernanza, y etcétera, mapeio, etcétera. Entonces, estamos analizando en diferentes niveles, esas diferentes regiones, y también tiene esa comunidad para intercambio entre nosotros. Entonces, aquí en eventos tenemos otros talleres o otros webinars. Entonces, ayer hablamos sobre Brasil, hoy estamos en la problemática ambiental en Bolivia. Ahora, en el 6 de noviembre, tiene uno sobre empresas comunitarias y cómo mejorar sus prácticas a través de investimentos. Está aquí, va a ser en español, no sé por qué, o en portugués pelo menos. Esta aquí va a ser en portugués y español. Viendo aquí hay más informaciones sobre cada uno, cómo conectar. Y regresando a los grupos aquí en la comunidad, hay un espacio para cada grupo y, por ejemplo, en el grupo de Brasil, dentro del grupo hay foros de discusión. Entonces, ayer tenemos un seminario, tem que ir en fórum aquí. El grupo es Brasil, aquí, sul do Amazonas, norte de Rondônia, tenemos para cada región. Y tenemos espacios para discusión. Entonces, ayer tenemos este webinar como responder a emergencia ambiental no Brasil y tenemos un espacio aquí para discusión. Entonces, vamos a crear este grupo, este fórum para el evento de hoy, también en el grupo de Alto Madeira, Bolivia, Brasil. Y esperamos continuar ese tipo de intercambio de conocimiento y también comenzar a pensar cómo podemos actuar juntos. La idea es aprender, refletir, pero también crear un proceso que podemos trabajar juntos. Entonces, invitamos a ustedes a participar en todo ese proceso. Vamos a mantener sus nombres, una lista de emails que vamos a mandar informaciones más específicas sobre los próximos webinars. Es esto. Nuestra idea es esto y agradecemos el evento de hoy como un primer paso para esta colaboración. Entonces, Silvia, Enrique, muchas gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
Check the chat. Yeah. Yeah, there is a meeting on 12:30 here. At least 12:30. Oh, 2:30. Oi, pessoal, já tem o link do webinar de ontem disponível no site? Não estou escutando.